Hola, bienvenidos. En los próximos minutos vamos a hacer una reseña sobre cómo confeccionar una presentación de un caso clínico. Bien, comencemos tratando de caracterizar a la presentación de un caso clínico. Es difícil decir que se trata de un trabajo científico en el sentido de que no tiene una hipótesis la cual es desafiada a través de un experimento. Se puede decir que es un trabajo científico en una forma más general porque es un trabajo hecho muchas veces por un científico. Lo que sí podemos decir es que es un trabajo de investigación, porque quien lo hace realiza una investigación tanto asistencial como bibliográfica. Concretamente, se basa en la descripción de un paciente o un número muy reducido de ellos. Se debe describir una característica, condición o situación suficientemente interesante que amerite su publicación. La gran mayoría de las veces no requiere tratamiento estadístico porque se trata de un informe particular. En sí, la presentación de un caso clínico no produce evidencia, pero no debe ser desvalorizado, ya que puede despertar interés para la realización de un trabajo original con mayor número de pacientes. Y además es de utilidad fundamentalmente asistencial y educativa. El primer paso para su confección es elegir el o los casos clínicos que le van a dar origen. ¿Qué características tienen habitualmente los casos clínicos que son presentados? Muchas veces se trata de una enfermedad o complicación de una enfermedad que es rara o que no ha sido descrita antes. Otras veces se registra la presentación atípica de una enfermedad. También puede ser motivo de una presentación la descripción de causas o mecanismos no descritos de una enfermedad o complicación. Otras veces puede tratarse de la descripción de un caso en donde se utiliza un método diagnóstico que no se ha usado antes para la descripción de una complicación o una enfermedad, o bien una alteración de un método diagnóstico que no ha sido descrita antes en una enfermedad o complicación. También puede ser motivo de una presentación el uso de un tratamiento que no ha sido utilizado antes o por lo menos no ha sido utilizado para la enfermedad o complicación que se presenta. Por último, pueden presentarse casos en donde se describen efectos secundarios de drogas o interacciones de ellas que son raras o que no han sido descritas antes. Cuando se está en presencia del caso clínico y se tiene en claro por qué amerita ser presentado, es conveniente redactar el objetivo de la presentación, que no es ni más ni menos que esto. Aquí tenemos un ejemplo de un objetivo en el cual se explicita que en una situación en particular se utilizó un tratamiento que más adelante vamos a ver no es usado habitualmente en estas circunstancias. El segundo paso en la confección de una presentación de un caso clínico es realizar una búsqueda bibliográfica sobre el motivo
que hemos seleccionado y realizar luego un análisis crítico de esa bibliografía. Uno de los objetivos de esto es verificar que no hay datos sobre el tema que hemos seleccionado o que los datos que hay son muy escasos. El otro objetivo es que nos hagamos de soporte bibliográfico para poder sustentar el resto de lo que tenemos que exponer, que es el estado del conocimiento, el estado del arte sobre el tema que hemos seleccionado. Cuando demos por finalizado lo anterior, es conveniente aprovechar para redactar la introducción de la presentación del caso clínico. En ella se debe primeramente poner en contexto el tema de la presentación y luego se debe justificar la presentación. Cada aseveración que hagamos en cada párrafo debe estar soportado, apoyado por las citas bibliográficas correspondientes. En esta introducción, realizada a modo de ejemplo, podemos ver que en los primeros párrafos se describe cómo es la complicación en cuestión y cuál es el enfoque tradicional de su tratamiento. Luego se menciona que hay otros recursos terapéuticos, pero que tienen inconvenientes y que hay estados de esa complicación que son refractarios a esos recursos terapéuticos tradicionales, dejando así habilitado lo que consta en el objetivo, que es el uso de un tratamiento alternativo. Es conveniente resaltar que el objetivo en muchas publicaciones es independiente de la introducción y va a continuación de esta, pero en otras publicaciones el objetivo se incluye dentro de la introducción. Es la última parte de ella. El tercer paso en la confección de una presentación de un caso clínico es reunir los datos clínicos del caso que se va a presentar o de los casos si son más de uno. El relato del caso clínico debe ser cronológico y con detalle suficiente para describir lo que resulta el motivo de la presentación. También es importante registrar elementos que permitan descartar otras situaciones similares con las que podría confundirse el motivo de la presentación. Tan importante como incluir todos esos detalles que hemos dicho es no incluir detalles irrelevantes del caso. Cuando hemos finalizado de reunir todos estos datos del caso clínico, es conveniente aprovechar para redactar lo que sería la presentación del caso. Es importante tener en cuenta que en este apartado solo se deben incluir datos objetivos y que hay que utilizar el tiempo pasado. Pueden incluirse tablas y figuras según el caso lo amerite. Aquí podemos ver el ejemplo de la redacción de una presentación de caso. Como ven ustedes, se trata de un caso quirúrgico y entonces está relatado cronológicamente. Primero se relatan datos del preoperatorio, luego se relata la cirugía, más adelante los datos del posoperatorio y por último el alta del paciente.
El cuarto paso en la confección de la presentación del caso clínico es relacionar los datos del caso con el conocimiento actual sobre el tema que ha sido el motivo de la presentación y la bibliografía que hemos encontrado al respecto. Es conveniente tratar de ubicar casos similares al nuestro para resaltar los parecidos y las diferencias con lo que hemos descrito. También resulta interesante identificar vacíos en el conocimiento, o sea, características de nuestro caso sobre las cuales no hay datos en la bibliografía. También podemos especular sobre las razones, las causas, de los que constituye el motivo de la presentación, si es que la presentación no ha versado sobre causas o mecanismos. Con todo esto en mente o en algún borrador, conviene, al finalizar, aprovechar y redactar el apartado discusión. En este apartado, entre otras cuestiones, es conveniente comparar las características de nuestro caso con lo que se ha hallado en la bibliografía. También es importante declarar aquellas situaciones que nos parecen limitaciones de nuestra presentación. Pero no por eso debemos dejar de resaltar la utilidad que tiene nuestra presentación y las implicancias que tiene la misma. Aquí también, toda vez que mencionemos datos publicados en la literatura, debemos mencionar las citas bibliográficas correspondientes. Aquí, en el ejemplo de discusión del caso que veníamos mostrando, vemos que hay un párrafo dedicado a mencionar vacíos del conocimiento y casos similares, y otros párrafos destinados a especular sobre las causas de por qué funcionó el tratamiento que se le hizo. El quinto paso en la confección de la presentación de un caso clínico es seleccionar la bibliografía, que debería ser aquella que encontramos cuando hicimos la búsqueda bibliográfica y el análisis crítico en el segundo paso. O sea, de todos los artículos científicos que hemos hallado, seleccionar los más recientes y que puedan apoyar las aseveraciones que hacemos en el apartado introducción y en el apartado discusión fundamentalmente. Es conveniente en este momento redactar el apartado bibliografía que va al final de todos los otros apartados, en donde incluiremos entre 10 o 15 de estas fuentes que hemos seleccionado. Debemos usar el estilo que se solicita en la publicación o en la presentación en la que queremos llevar el caso clínico. Uno de los estilos más solicitados es el estilo de Vancouver, un estilo muy conocido en ciencias de la salud. Luego de terminar de redactar el apartado de bibliografía, debemos insertar el número de la fuente en el párrafo de los apartados introducción y discusión que queremos apoyar con esa bibliografía. Aquí pueden ver una porción
de un apartado bibliografía típico, donde las fuentes bibliográficas están redactadas en el estilo Vancouver. El sexto paso consiste en controlar todo lo hecho anteriormente, corregir los errores que vayamos encontrando y redactar el resto de los apartados que faltan. Uno de los puntos importantes para redactar es el título. Este debe ser relativamente breve, debe estar alrededor de las 10 palabras y fundamentalmente debe ser atractivo. Debemos pensar que a veces lo único, lo primero que lee un lector es el título. Si no interesa, no sigue adelante con la lectura del artículo. Debemos redactar también el apartado conclusiones. Allí brevemente lo que se hace es resaltar lo más importante de toda la presentación del caso. Luego de realizado todo lo anterior, debemos redactar el resumen. Es conveniente hacerlo en forma estructurada como el texto central, o sea, hacer una introducción, la presentación del caso y las conclusiones. El abstract, algunas publicaciones lo solicitan y no es más que la traducción al inglés del resumen. Bueno, aquí vemos el título que le hemos dado al ejemplo de presentación del caso que veníamos desarrollando. También pueden ver un apartado conclusiones en donde se describe lo que se cree más importante de toda la presentación. Y por último, el resumen que se muestra es un resumen estructurado. Algunas presentaciones pueden pedir que en el mismo texto del resumen aparezca la palabra introducción, la palabra presentación del caso y la palabra conclusión, o no, o que esté implícito. En el séptimo paso nos vamos a dedicar a la confección de algunos otros elementos adicionales. Algunos de ellos son las tablas y figuras. Podría ser que nuestro caso clínico requiriera la inclusión de algunas tablas o figuras. Estas deben tener un título breve, ser autoexplicativas, tener una leyenda al pie cuando es necesario para que sean autoexplicativas y por supuesto deben estar citadas en el cuerpo central del texto. Aquí podemos ver una figura típica con un título relativamente breve y una leyenda al pie que la hace autoexplicativa. Esto quiere decir que uno puede entender la figura sin necesidad de leer el texto central del artículo. Algunas publicaciones solicitan que el autor provea de palabras claves y keywords, que sería su equivalente en idioma inglés. En cuanto a las consideraciones éticas, nunca debemos olvidar que todo lo que se haga o se realice sobre un paciente debe seguir los lineamientos éticos de la Declaración de Helsinki en su cuarta revisión. Es muy importante también que el paciente haya firmado un consentimiento informado sobre todos los estudios o tratamientos que se le deben realizar. En cuanto a la confidencialidad, la identidad del paciente no debe aparecer en ninguna sección de la presentación del caso
y en caso de que sea necesario que aparezca, debe ser autorizada por escrito por el propio paciente o su representante legal. Por último, hoy prácticamente todas las publicaciones exigen que el autor se expida sobre si existe conflicto de intereses. Esto es, si el autor tiene algún interés personal que pueda afectar el contenido del artículo que desea publicar. Para ir finalizando, quiero comentarles que los lineamientos generales para presentar o publicar casos clínicos los pueden encontrar en la guía KEAR. La guía SKEAR es prácticamente igual a la guía KEAR con alguna especialización para la presentación o publicación de casos quirúrgicos. Bueno, aquí finalizamos. Esperamos que haya sido de su agrado.